El día de hoy, te enseñaré a cómo formatear tu equipo, ya sea PC o laptop, sin la necesidad de programas y de tener muchos conocimientos en computación. Aquí te enseñaré los dos tipos de formateo, el cual es formateo parcial, donde se conserva ciertos archivos y programas, y el otro es formateo total, donde se irá borrando todo y restableciendo a su estado de fábrica. Para ello, como siempre, te invito a quedarte hasta el final del video, para que puedas seguir al pie de la letra mis indicaciones, y todo te vaya muy bien. ¡Excelente! Recuerda que este método funciona con Windows 7, Windows 8, Windows 10 y Windows 11. No importa qué Windows tengas, el procedimiento es casi el mismo, solo varía en la forma. Cabe recordar que este tipo de formateo, sin programas, viene a ser el restablecimiento del equipo a su estado de fábrica de manera total o parcial. Y esto solo debes utilizarlo cuando sientas que tu PC o laptop se encuentra demasiado lento, o cuando haya entrado un virus o ransomware a tu equipo, que no se puede eliminar y está afectando a la mayoría de archivos. Solo en estos dos casos debes aplicar este tipo de restauración. De igual manera, te aconsejo que todos tus archivos que tengas en tus documentos, imágenes, escritorio, lo guardes directamente en tu disco del equipo antes de empezar con todo este procedimiento. Una vez que pusiste a buen recaudo tus archivos, te vas a dirigir a la barra de tu Windows. Si no tienes barra, pues en la lupa, y si no tienes lupa, pues le das un clic en el logo de tu Windows. Y dentro de ello, vas a escribir restablecer equipo. Una vez que te filtró esta palabra, lo siguiente que vas a hacer es darle un clic ahí. Luego, te llevará a la opción que dice recuperación. Y dentro de aquí puedes ver que te muestra dos opciones que dice restablecer equipo y el otro que dice inicio avanzado. Lo que tú harás aquí es darle un clic en la primera opción que dice comenzar. ¡Excelente! Ahora presta mucha atención aquí. Como puedes observar, te muestra dos opciones que son conservar mis archivos y quitar todo. Yo te aconsejo utilizar la primera opción de conservar mis archivos, siempre y cuando sientas que tu equipo está muy pesado y tiene acumulación de archivos basura. Lo que hará Windows aquí es eliminar todos estos archivos basura, pondrá más ligero a tu PC, y al momento de la restauración se conservará los archivos y los programas que le indiques para que no elimine Windows. Ahora, yo te aconsejo utilizar la opción que dice quitar todo. Siempre y cuando tu Windows tenga la presencia de virus o ransomware, que tu antivirus no los detecta por ningún motivo, pero que este ya infectó a la mayoría de tus archivos. También lo puedes utilizar para dejar ligero a tu equipo, borrar contraseñas y demás configuraciones. La diferencia de esta función con la anterior es que aquí te va a borrar prácticamente todo, incluyendo tus archivos y programas. Una vez sabiendo lo anterior, y teniendo en cuenta las causas por las cuales quieres formatear tu equipo, eliges la opción ideal. Pero en este caso, a modo de ejemplo, vamos a suponer que tu equipo es un Windows 10 actualizado, y le entró un virus, encima un ransomware que está afectando tus archivos. Por lo cual, tenemos que elegir sí o sí la segunda opción, que es quitar todo, para que pueda hacer un borrado total y restablecimiento de fábrica. Lo siguiente que haremos es esperar a que carguen sus componentes. Una vez que apareció, nos salen dos opciones que dice descarga de la nube y reinstalación local. Te explicaré detalladamente estos dos puntos. Descarga en la nube significa cuando tienes el instalador de Windows almacenado en la nube. Si es así, pues esta opción debes elegir. Pero si no tienes el instalador de Windows y solo quieres que se haga el restablecimiento de tu PC o laptop sin instalador, pues elegiremos la segunda opción de reinstalación local. Luego, te saldrá esta opción que dice configuración adicional, donde te menciona que se quitarán tus aplicaciones y archivos cuando se reinstalen nuevamente el Windows. Si no te parece, y quieres cambiar a la otra opción anterior, solo le das clic donde dice cambiar configuración. Pero si estás conforme, le das clic donde dice siguiente. Posteriormente, vamos a esperar a que carguen todos sus componentes. Una vez que cargó, solo le das un clic en el botón que dice restablecer. Cabe recordar que aquí tienes que esperar a que llegue al 100%, y este tipo de formateo o restablecimiento al estado de fábrica
te va a llevar alrededor de 40 minutos a 1 hora y media. Por lo cual, no tienes que tocar nada y esperar a que llegue al 100%. Una vez que llegó al 100% y se completó el proceso de restablecimiento de fábrica, pues vas a llenar los datos nuevamente en tu Windows, como seleccionando la región donde vives, luego le das clic en Sí. Posteriormente, vas a seleccionar el teclado o idioma latinoamericano, y luego le das clic en Sí. Luego, le das otro clic en aceptar los términos y condiciones. Asimismo, vas a seleccionar la opción que dice Configuración para uso personal y luego un clic en Siguiente. Posteriormente, le das un clic donde dice Cuenta sin conexión. Luego, otro clic donde dice Experiencia limitada. Aquí dentro, vas a poner el nombre como quieres que se llame tu equipo, en este caso le pondré Virtual World y le doy clic en Siguiente. Luego, voy a apagar todos los botones como se ve en el video, y al final le doy clic en Aceptar. Posteriormente, vas a activar todos los recuadros, dándole un clic adentro, y al final le das un clic donde dice Aceptar. Haciendo todos los pasos anteriores como te había mencionado, pues tendrás un Windows más ligero, sin la presencia de virus o ransomware, y todo totalmente restablecido a su estado de fábrica, como el primer día que compraste tu PC o laptop. ¿Estás harto de tener problemas constantes en tu sistema operativo Windows? ¿Quieres tener acceso a soluciones efectivas y rápidas para resolverlos? Bienvenido al canal perfecto para ti. Aquí, te brindamos tutoriales detallados y fáciles de seguir sobre los problemas más comunes en Windows y sus posibles soluciones. Si te gustó este tutorial en particular, estoy seguro de que te encantará lo que tenemos para ofrecerte en el futuro. Por eso, te invito a suscribirte al canal y regalarme tu like. Además, no olvides activar la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros futuros videos. Juntos, podemos solucionar cualquier problema en Windows. Suscríbete ahora y no te pierdas más ningún tutorial útil. Recuerda que en la descripción del video y en el primer comentario destacado, tendrás acceso a más problemas frecuentes con sus posibles soluciones. Nos vemos en el siguiente video.